Mi yerno africano, el novio de mi hija, me hizo una proposición que no pude rechazar. Y todo cambió para siempre. Me rejuveneció golpe a golpe. Toque a toque, ya me entendéis. Pero mejor os cuento la historia de cómo fue con pelos y señales. A ver qué os parece. Uno de los chicos con los que sale mi hija se ha venido a vivir con nosotras, y desde que cruzó la puerta con sus maletas, no sé qué me pasa, pero tengo la cabeza en otro sitio. Tengo 65 años y, desde hace ya bastantes, mi casa es como un refugio sagrado para mí. Es ese rincón donde todo está en su sitio, donde la rutina se convierte en una forma de paz y uno se acostumbra a la calma sin necesidad de grandes emociones. Hasta hace nada, cada noche me metía en la cama con la seguridad de que el sueño vendría rápido, sereno, sin alteraciones. Pero aquella noche fue distinta. Me quedé mirando el techo como si fuera una pantalla de cine, repasando escenas de mi vida que no había visto en años. No sabría decirte por qué lo hice. Quizás sea cosa de la edad, que te empuja a revisar el pasado más veces de las que quisieras. O puede que fuera ese silencio espeso de la madrugada, que me obligaba a escucharme por dentro. Algo me removía el pecho, como una tristeza antigua que no terminaba de tener nombre. Me preguntaba si todo eso era normal, si era simplemente lo que le pasa a una cuando los años pesan. Pero en el fondo, lo que sentía era otra cosa, una especie de vacío en mi interior. No solo en lo amoroso, no. Me refiero a esa sensación de no estar ya en el centro de nada, de ser casi transparente. Como si ya nadie viera en ti nada interesante. Pero eso muy pronto iba a cambiar. Daba vueltas en la cama, incapaz de encontrar una postura que me calmara, recordando aquellas noches en que compartía la almohada con mi marido, hablando bajito, riéndonos por cualquier tontería, con esa complicidad que solo da el tiempo. Pasaba de largo la medianoche. Cerraba los ojos a la fuerza, intentando forzar el sueño, cuando un murmullo me interrumpió. Venía de la habitación contigua. En un primer momento no supe bien qué era, pero me sacó en seco de mis pensamientos. Noté cómo se me tensaba el cuerpo entero. Me incorporé sin pensar, como si algo dentro de mí me empujara. La casa estaba en silencio, sí, pero aquellas voces eran reales, aunque tenues. Se escuchaban como un susurro lejano, pero había una intimidad en ellas que me desconcertó. No era tanto lo que decían, sino cómo lo decían. Me puse de pie, descalza, y abrí la puerta de mi cuarto sin hacer ruido. Fui avanzando por el pasillo con esa sensación incómoda de que iba a encontrarme con algo que no quería descubrir. Me detuve delante de su puerta. No lo medité. Me acerqué y, con todo el cuidado del mundo, pegué la oreja. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo ahí dentro. Entonces escuché claramente la voz de mi hija. Habla más bajo, mamá puede estar escuchando. Tranquila, no pasa nada, seguro que lo entiende. Puede que sí, pero es su casa. Hay que tener un poco de respeto. No me gusta cuando bebes tanto. Además que ya no me lo haces con tanto cuidado. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No por lo que decían, sino por lo que significaba. Sabían que yo estaba cerca. Que podía oírlos. Que me tenían en cuenta, pero como un estorbo. Intenté dar un paso atrás con cuidado, pero la suerte no estuvo de mi lado. Pisé una baldosa que estaba suelta y sonó como una nota musical desafinada. Me quedé paralizada. Volví a mi habitación tan rápido como pude, cerrando la puerta con el mayor sigilo, sin atreverme a respirar. Escuché pasos. Alguien se agachó y colocó la baldosa en su sitio. Es ahí cuando me di cuenta que definitivamente necesitaba un hombre en casa. Que todas las faltas que tenía las calmaría con uno. Me tumbé, pero ya era imposible dormir. Solo había pensamientos. Preguntas. Demasiadas preguntas. La noche se volvió interminable. Y el amanecer no trajo consuelo. Me sentía expuesta, fuera de lugar, incluso avergonzada. ¿Habrían notado que estaba escuchando? No podía quedarme encerrada, pero salir como si nada tampoco era una opción. Entonces alguien llamó a la puerta. Me sobresalté. Era mi hija. Mamá, ¿te acuerdas la cita con el dentista? Me voy ya. No quiero llegar tarde. Él se queda. Está hecho polvo con la resaca. Claro, cariño. Perdona, se me había pasado. No te preocupes, hablamos luego, dijo y salió cerrando tras de sí. La casa volvió a quedarse muda.
Me obligué a actuar con normalidad. Fui a la cocina. Y allí estaba él, tranquilo, con el móvil en las manos y una taza de café humeante. Me saludó con una sonrisa amable. Su piel oscura brillante y esos pantalones de chándal que marcaban lo prohibido. Buenos días. ¿Ha dormido bien? Sí, gracias, respondí sin atreverme a mirarle a los ojos. El silencio entre nosotros era espeso. Incómodo. Entonces, con una voz muy calmada, me dijo: sé que estuvo anoche cerca de nuestra puerta. No pasa nada. Solo quería decirlo. No supe qué contestar. Me salió una mentira torpe. Quizá me levanté al baño o algo. Apenas dormí. No se preocupe, de verdad. Solo quería asegurarme de que está todo bien. No me gustaría que pensara mal. No dije nada. Notaba el calor subiéndome por las mejillas. Y entonces, sin previo aviso, me suelta: ¿puedo preguntarle algo muy personal? Depende, respondí, removiendo el café. Desde que falleció su marido, ¿ha estado con alguien? El café me resultó de repente insoportable. Eso no te incumbe. Y además, me parece que aún llevas el vino de anoche en el cuerpo. No hace falta estar bebido para notar cuando alguien escucha con tanto interés. No se lo tome a mal. Solo quería decirle que, si alguna vez necesita compañía, aquí estoy. En mi país es normal tener varias mujeres, y aquí hay hombre para todas. Me quedé sin palabras. No era un niñato más. Tenía presencia. Seguridad. No parecía bromear. Pero justo en ese momento se abrió la puerta. Era mi hija otra vez. Mamá, ha habido una huelga y está el centro que da asco. He llamado para aplazar la cita. Estoy agotada. Me voy a echar un rato. Él miró su móvil como si nada. Pero al pasar por mi lado, se giró y susurró: piénselo. A veces lo que una necesita está justo delante. Y es cuando se lo agarró y me miró sin piedad. No supe qué decir. Me quedé helada. Mi casa ya no me parecía mía. Todo había cambiado. No sabía cómo reaccionar. Solo tenía claro que, aunque no hubiera hecho nada, una parte de mí había cruzado una línea. Y esa noche tampoco dormí. Tenía que tomar una decisión. Y no fue fácil. Me debatía entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Una parte de mí me gritaba que me dejara llevar, que por una vez en la vida pensara solo en mí, en lo que me hacía sentir viva. Porque lo cierto es que me moría de ganas de hacer algo imprudente, algo que rompiera con todos los moldes. Había una pulsión dentro de mí que no podía negar, una curiosidad ardiente que me empujaba a cruzar esa línea invisible que separa lo correcto de lo deseado. Pero al mismo tiempo, me sentía atrapada. ¿Y si luego no podía mirarme al espejo? ¿Y si le hacía daño a mi hija, sin que ella supiera siquiera por qué? No quería traicionarla. No quería convertirme en alguien que ella no reconociera. Dudé, lo pensé una y mil veces. Me convencí de que debía actuar con cordura. Pero, en el fondo, lo sabía. Ese deseo no se iba a esfumar así como así. Lo había sentido, y una vez sentido, no había forma de borrarlo. Ese mismo día por la tarde, había partido y él se puso en el salón a verlo con una cerveza en la mano. A mi hija no le gustaba nada el fútbol, así que aprovechó y salió con una amiga a dar una vuelta. Nos quedamos solos una vez más. Él estaba entusiasmado, su equipo iba ganando y estaba muy ensaltado. Cuando el partido terminó, me miró y me dijo que si quería celebrarlo con él. No podía creerlo. No podía creer sus palabras. Por un lado me moría de ganas, pero por otro, ¿qué iba a pensar al día siguiente? Era el novio de mi propia hija. Él se levantó del sofá, estaba más grande que nunca, se marcaba todo. Se acercó a mí y es cuando no pude evitarlo. Caí. Al día siguiente, él vino a hablar conmigo. Más sereno. Me pidió disculpas. Le dije que era mejor que ambos se marcharan. No por lo que él había hecho, sino por lo que yo había sentido. Tenía que guardar el secreto para no perder a mi hija. Me sentía culpable todo el tiempo. Aunque no me arrepentí. Mi hija acabó dejando la relación. No por mí, no por lo que ocurrió entre él y yo, sino porque lo pilló siéndole infiel. Con otra. Nada que ver conmigo. Lo descubrió un día de casualidad, viendo unos mensajes en su móvil. Y fue tajante. Le gritó, le echó en cara todo lo que había dado por él,
todo lo que había dejado pasar por alto, todo lo que había imaginado juntos. Y después, simplemente, lo dejó. Sin un segundo pensamiento. Dijo que una traición así no se perdonaba. Que una persona capaz de engañar de esa forma no merecía su amor. Él intentó volver, suplicar, inventar excusas. Pero ya no tenía espacio en su vida. Y poco a poco fue desapareciendo. Dejamos de saber de él. Se le notaba apagado, sin rumbo. Iba de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad. A veces pienso que ni siquiera sabía quién era realmente. Clara volvió a casa poco después. Y desde entonces vivimos juntas otra vez. Ella cree que simplemente se equivocó con él, que no supo ver las señales a tiempo. Cree que fue una más en su lista, como probablemente otras tantas. Y yo la escucho, la abrazo, la acompaño. Y a veces, no voy a mentirte, siento lástima por él. Por lo perdido que quedó. Por lo que pudo haber sido y no fue. Me descubro, en silencio, animándola a que le escriba. A que cierre ese capítulo con algo de calma, aunque solo sea con una conversación. Pero ella es firme. Dice que hay traiciones que no se olvidan. Que el amor, sin respeto, no sirve de nada. Y ahí estoy yo. A su lado. Con el alma en vilo. Agradecida, en lo más profundo, de que nunca llegara a enterarse de lo que hice. Porque si aquella noche no hubiera entrado en mi habitación, si no nos hubiera visto, yo habría seguido. Habría seguido mintiendo, robándole en silencio algo que nunca fue mío. A veces me despierto por la noche pensando en todo lo que pudo haber pasado. En lo que habría sentido si hubiera descubierto la verdad. Y me rompe por dentro. Ella perdió a alguien por quien estaba dispuesta a todo, y yo, en el silencio más oscuro, fui parte de esa pérdida. No me lo perdonaré nunca. Pero al menos, ella no lo sabrá. Y eso, de alguna forma retorcida, es el único consuelo que me queda. Hay personas que no saben lidiar con sus emociones. Todos tenemos pensamientos que nos desconciertan. Pero una cosa es sentir algo, y otra dejar que te arrastre. Por eso, cada cual en su sitio. El respeto no es opcional, y menos aún en familia. Gracias por escucharme. Si esto te ha hecho pensar, ya sabes lo que toca. Te mando un abrazo enorme. Hasta pronto.